Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, en el estudio de Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Con ayuda de Dios tenemos una nueva lección para presentarle, una lección muy interesante. Estamos hablando de un capítulo en Apocalipsis, un libro lleno de misterios y también de mensajes solemnes, profecías relacionadas con el tiempo de fin. Y estamos junto con nuestra querida hermana Raquel. Bienvenida, Raquel. Con la ayuda de Dios queremos empezar nuestro estudio, pero antes de esto nos gustaría invitar la presencia de Dios con nosotros con una oración en silencio. Acompáñanos, por favor. Amén. Como siempre, vamos a tener un repaso de la estructura de la lección. En esta lección no tenemos una estructura difícil, tenemos 3 mensajes angélicos y tenemos 3 subtítulos, el primer, segundo y tercer mensaje. Es muy importante entender que esta lección tiene otro tipo de complicación porque estamos hablando de los textos en Apocalipsis y muchas veces tenemos varios aspectos del mismo texto. Por ejemplo, tenemos el aspecto espiritual que se refiere y es bueno para considerar por toda la gente que lo lee, independientemente de su membresía o comprensión. Tenemos otro aspecto que es el aspecto histórico, porque sabemos que estos mensajes encontraron su cumplimiento en un periodo específico de la historia de la Iglesia y tienen un significado muy importante para nosotros como adventistas. También tienen un otro aspecto profético porque los mensajes angélicos hablan de algunos eventos que deben cumplirse, que todavía no están cumplidos, y que con ayuda de Dios estamos esperando a cumplirse. Hay otros, lo estamos viviendo en este mismo tiempo. Por eso yo espero que el tiempo para nuestra lección puede ser suficiente para cubrir los básicos. También debemos entender que este tema está cargado con muchos términos que son desconocidos para personas interesadas que por primera vez o no muchas veces visitan nuestra iglesia. No es mal hacer una introducción y aclaración de diferentes términos que son esos mensajes angélicos, qué son esos ángeles y qué significan. Que Dios le bendiga y le deseamos éxito con esa lección, porque en lo mismo tiempo es uno de los temas más importantes, fundamentales para el origen del movimiento adventista. Seguimos adelante y gocemos con los comentarios de nuestra querida hermana Raquel. Vamos con la primera pregunta, Raquel. ¿A qué envió el cielo de Dios volando? ¿A qué envió el siervo de Dios volando en medio del cielo y qué gran mensaje proclamó el primer ángel? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es este ángel? Y en el Apocalipsis tenemos varios ángeles. ¿Cómo podemos decir que ese es un primer ángel si consideramos que en el contexto, vamos a decir, tenemos bastantes ángeles en el mismo capítulo 14 también? Bien, el libro de Apocalipsis, el último de las Sagradas Escrituras, es precisamente un libro de revelación, no es un libro de secretos ni de misterios. Sin embargo, debe de codificarse los distintos conceptos o terminologías que se presentan. El hecho de que usemos el término el primer mensaje, aunque en Apocalipsis 14:6 no diga primer ángel, está en función del segundo y el tercero, ya que sí tienen esa denominación estricta en las preguntas posteriores que consideraremos en la lección, y se le llama segundo ángel y tercer ángel. Entonces ahora la razón por la cual se le ha atribuido este
adjetivo a este ángel de ser el primero es por el orden cronológico de desenlace de los mensajes que se están dando. Bien, ciertamente tenemos diversos ángeles en el libro de Apocalipsis. Sabemos que son espíritus ministradores que están al servicio de la humanidad y en pro de la salvación de los seres humanos, y esta es la razón por la cual no solamente son usados a nivel simbólico, sino que también actúan en una forma muy activa y comprometida en el plan de salvación y en la distribución de la verdad revelada por el cielo. En este caso específico, es un mensaje realmente contundente que va escalando de acuerdo al avance que vayamos haciendo en este capítulo, lo cual nos permite comprender la importancia de este mensaje. Aquí encontramos varios elementos significativos en esta cita. Nos damos cuenta que el concepto central es el término el Evangelio eterno. Y la definición de este término, de las buenas nuevas, de la presentación de la nueva dispensación, la dinámica del plan de salvación en el último periodo de la historia de la humanidad es precisamente el foco central que apunta la partida de este mensaje especial, que además está claramente definido por el hecho de que no tiene limitaciones territoriales, ni raciales, ni lingüísticas, ni étnicas. Por lo tanto, se confirma una vez más que este debe ser un mensaje que, por el hecho de estar dado cuando el ángel volaba en medio del cielo, debe cubrir todo este planeta, y la extensión de la predicación del plan de salvación debe ser un propósito y una motivación básica en el anuncio de la verdad por parte del pueblo de Dios. Muchas gracias, Raquel, muy interesante. También debemos entender que el mensaje en Apocalipsis 14 tiene que ver con el grupo de 144,000. Los tres mensajes son mensajes de un grupo especial. Un poco más tarde, o 2 semanas creo yo, tenemos la lección relacionada con el grupo. Pero hoy debemos entender que ese mensaje no es un mensaje separado, no es un mensaje general, es un mensaje específico, y ese mensaje específico también está pronunciado y revelado por un grupo también especial. Históricamente sabemos que el primer mensaje angélico empezó desde 1830 hasta 1844. El grupo Mileritas predicaban la segunda venida de Cristo. Entonces, con la revelación de la profecía de 2300 días, todo eso en conjunto hace que los mensajes angélicos tienen una importancia muy grande históricamente y espiritualmente. Pero vamos a ver la segunda parte de este mensaje, que tiene algunos elementos muy importantes. Anuncia, o da anuncios muy especiales, significantes para el destino de la humanidad. Y eso es prácticamente la segunda pregunta. ¿Qué invitación apremiante extendió a los habitantes de la tierra? ¿A qué hora ha llegado la historia de esta tierra? ¿Qué dice este mensaje, Raquel? Bien, esta es la segunda parte del primer mensaje angélico y complementa el primer anuncio, que de hecho introduce el propio mensaje. Cuando leemos la cita en el versículo 6 de la primera pregunta, nos damos cuenta que en el 7 se extiende todavía más elementos descriptivos y definitorios de este mensaje. Ya habíamos introducido claramente el Evangelio eterno, el plan de salvación, el proceso por medio del cual
podemos llegar a la salvación tal cual es el propósito de Dios. Sin embargo, ahora tenemos varios términos que también son complementarios y debemos adjuntar al primero. El término juicio, también el término temor a Dios y gloria a Dios. Ambos son muy significativos porque el punto central que regula la comprensión del Evangelio como la comprensión de la ley de Dios es la aceptación de Dios, la reverencia y la solemnidad que tenemos ante Él, que lo reconocemos como creador, que enfatiza específicamente este mensaje, este atributo de Dios, y también como Salvador, al cual rendimos homenaje, gloria y alabanza. Y el término juicio está relacionado, como ya mencioné, con ley, con toma de decisiones, con análisis de comportamientos y con sentencias. Por lo tanto, viendo esto en perspectiva, nos damos cuenta de una combinación perfecta en este primer mensaje. Tenemos por una parte el Evangelio, tenemos por otra la ley de Dios, y el elemento que lo regula es nuestra relación personal con Dios. Estos tres eslabones de la gran cadena que inicia con el triple mensaje angélico es altamente significativa a nivel personal, el cual acabamos de analizar. Sin embargo, tenemos también el aspecto histórico profético de este mismo mensaje, que establece el elemento temporal como un significado a tomar en consideración. Se nos dice, ha llegado la hora. El aspecto del tiempo y de la cuenta atrás en ese proceso de juicio debe llamar nuestra atención para ubicarnos en el tiempo adecuado de este mensaje. Cuando relacionamos Daniel 8:14 con Apocalipsis 14:6 y 7, y se nos habla de la purificación del santuario, sabemos que de acuerdo a Levítico capítulo 16, el día de la expiación era el día del juicio. Por lo tanto, el paso del lugar santo al lugar santísimo coloca un elemento monumental en el proceso de inicio del primer mensaje angélico. Y precisamente en este momento el primer mensaje angélico es una realidad, ya predicado desde 1830 oficialmente, aumentando su intensidad con el tiempo, es igualmente real, auténtico, y la responsabilidad de su predicación recae sobre aquellos que lo representan y lo creen. Muchas gracias, Raquel, muy interesante, también muy importante entender que este mensaje fue dado un tiempo muy específico y muy importante de la historia de la humanidad. Ese es el tiempo cuando surgen muchas doctrinas y apostasías en el cristianismo, cuando el ateísmo toma una fuerza increíblemente grande basándose en las teorías de Darwin y cuando se olvida la creación, pensando que, bueno, todo que está vivo, todo lo viviente es un fruto de un proceso de desarrollo. Entonces, este mensaje, tema a Dios y dale a Él la honra, porque Él ha creado cielo y tierra, es muy, muy importante y también tiene que ver con un tiempo específico en la historia de la humanidad. Pero también vamos a ver que este mensaje no queda solo, un segundo mensaje como se mencionó y un segundo ángel está siguiendo, por eso podemos decir que hay primer, segundo y tercer ángel en este mensaje, y este segundo ángel prácticamente anuncia algo impactante. ¿Qué mensaje impactante proclamó este mensajero y qué poder puede ser identificado como Babilonia, que ha hecho que todas las naciones beban de su vino? Bueno, tenemos un anuncio muy especial. Tenemos un anuncio de un cambio de destino.
y un mensaje muy solemne. ¿De qué estamos hablando aquí, Raquel? De lo primero que nos damos cuenta es que los mensajes son consecutivos, son complementarios y al mismo tiempo no cesan, sino que simplemente se van sumando. Ahora, como resultado de este mensaje que equilibra perfectamente la ley y el Evangelio en el centro, colocando a Dios como Salvador y Redentor, juntamente con el inicio del periodo del juicio investigador en el cielo, produce una reacción, hay una sentencia, se produce una toma de posición en relación a este mensaje y lamentablemente es deplorable el mensaje que ahora sigue. Se nos dice, ha caído Babilonia la Grande y todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación o inmoralidad, otras versiones declaran. Bien, aquí tenemos otro término que debemos clarificar y es Babilonia. Bien, la primera vez que tenemos mención de este término en las Sagradas Escrituras lo encontramos en Génesis 10 y Génesis 11. Aquí se nos habla de cómo los descendientes de uno de los hijos de Noé, de Cam, estableció una ciudad que se llamó Babel. Y ese término implica las puertas del cielo. Sin embargo, posteriormente tenemos el informe de la construcción de la Torre de Babel, que era un desafío abierto a Dios. Y ahí se produce un fenómeno que hasta hoy estamos viviendo en una forma muy limitativa de comunicación, que es la confusión de las lenguas. Entonces, a partir de ahí, tenemos esta terminología asociada con un elemento espiritual, inicialmente de partida, que se convierte en un acto de confusión y de abierto desafío al cielo. Sin embargo, Babilonia se convierte en el centro de un gran imperio, del imperio babilónico y la civilización babilónica. Ahora bien, cuando Juan está recibiendo estas visiones al final del siglo I después de Cristo, el imperio babilónico había dejado de existir mucho antes. De hecho, él vivía bajo el imperio romano. La propia ciudad de Babilonia estaba desolada y en el Antiguo Testamento tenemos múltiples profecías refiriendo precisamente al abandono y a la desertización de esta ciudad, la cual hasta hoy es así. Por lo tanto, esto nos lleva a analizar el término desde un elemento netamente espiritual. Por lo tanto, nos damos cuenta, por el estudio sistemático a nivel hermenéutico de las Sagradas Escrituras, que tiene que ver con un poder religioso, que también puede estar vinculado con poderes políticos, o puede serlo al mismo tiempo, pero que especialmente representa un poder espiritual. Un poder espiritual que tiene infiltraciones internacionales en el liderazgo de las naciones, y que el mensaje o la verdad que dice presentar es totalmente contaminada, degradada y transformada de acuerdo a la visión humana. Por lo tanto, es declarada inmundicia e inmoral. Bien, la Iglesia Católica es la Babilonia Grande. Es aquella institución religiosa con influencia política en diferentes periodos de la historia del mundo, que ha corrompido y degenerado la verdad original de Dios a un nivel realmente escandaloso. Y aquí nos damos cuenta de algo interesante. Si relacionamos el primer mensaje con el segundo, que hemos dicho son consecutivos, nos damos cuenta que hacía mucho tiempo atrás que la Iglesia Católica ya era Babilonia. Por lo tanto, debemos centrarnos ahora en la búsqueda o localización de otro poder religioso que realmente también es significativo y que fue una vez
representante de la verdad de Dios. Y dentro de el área del cristianismo, el protestantismo es la otra gran línea. Y ahora bien, justamente en ese periodo de la predicación del primer mensaje angélico, cuando las iglesias protestantes rechazaron abiertamente el mensaje de la salvación de acuerdo a la palabra de Dios, relacionada con la ley, con el juicio, con el santuario, con la correcta adoración y reconocimiento del poder creador de Dios y salvífico, entonces ahora este grupo religioso, todas estas instituciones enmarcadas bajo el término protestante, caen del pináculo de la verdad, caen de la aceptación de Dios y comparten las mismas doctrinas erradas en cuanto a la salvación, en cuanto a la ley de Dios y también en cuanto a el día de guardar, del mismo modo que lo ha hecho Babilonia o la Iglesia Católica. Muchas gracias, Raquel. Prácticamente este símbolo Babilonia que se aplica a la Iglesia Católica no es un descubrimiento adventista, es prácticamente la doctrina antigua protestante. Se puede encontrar Biblias o traducciones de Biblias de Suiza desde 1700 y más años atrás, donde se menciona prácticamente en la acotación de los textos de Apocalipsis que Babilonia es la Iglesia Católica, porque todos se recordaban muy bien de el tiempo de la Edad Media, cuando la persecución ocurría y cuando miles de personas fueron ejecutados por la Inquisición de la Iglesia. Recordémonos que también muchísimos protestantes emigraron a Estados Unidos exactamente por la persecución de esta misma Iglesia. Así que entendemos que prácticamente la comprensión profética de esos textos son fundamentales para el protestantismo, y por eso la Iglesia adventista, cuando surge en su tiempo histórico específico, solo está enfatizando las doctrinas antiguas, las doctrinas fundamentales que no se debían olvidar. Seguimos más adelante con la pregunta número 3. ¿Qué mensaje y qué mensaje impactante proclamó este mensajero, y qué poder puede ser identificado con Babilonia? Ya lo tenemos contestado. Hay una pregunta número 4. ¿Hay una diferencia entre adorar a Dios y adorar a la bestia? Vamos al tercer mensaje angélico. Ahora la iglesia Babilonia aquí se menciona como una bestia. ¿Por qué y qué ha cambiado en ese sentido? Bien, aquí se nos dice claramente que hay un tercer mensaje. Por favor, no olvidemos seguir la dinámica de contenido que tiene el primero, el segundo y el tercero, ya que están interconectados y nos va a facilitar la ubicación correcta en el tiempo, la comprensión del mensaje. Aquí encontramos 3 términos que también deben ser decodificados y que de hecho tienen su expresión mucho más extensa en el capítulo previo, en Apocalipsis capítulo 13. Bien, con el fin de ahorrar tiempo y clarificarlo con mayor detalle, necesitaríamos otra lección que ya se ha hecho en el pasado. Sin embargo, vamos a hacer mención de cómo la bestia, que significa, de acuerdo al libro de Daniel, un poder político, religioso o una institución de poder, la imagen de la bestia consecutivamente así lo es, y que ambas tienen un elemento de identificación que las une y las conforma en una misma dinámica de acción, y es una marca. Bien, sabemos que la bestia es el poder papal, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Su imagen es el protestantismo apóstata, y su marca de ambos
que los identifica y los une como tal es el domingo o la observancia del falso sábado o falso día de adoración a Dios. Por lo tanto, nos damos cuenta de algo muy importante aquí. La necesidad de establecer una unión entre estos dos poderes religiosos caídos, el catolicismo y el protestantismo, hace que se busquen los elementos de confluencia, los elementos comunes. Y de hecho, entre el catolicismo y el protestantismo encontramos hoy muchísimos elementos en común, pero básicamente lo podemos reducir a dos fundamentales. Uno, la observancia del domingo. Dos, la inmortalidad del alma. El hecho de que se produzca esta unificación religiosa nos permite comprender en la próxima pregunta que también devendrá en una unión entre Estado e Iglesia y llevará a una situación de extrema opresión y hostilidad hacia los fieles. Muy interesante, muchas gracias. Vamos a ver que prácticamente otra vez la Iglesia Católica está empezando a ejercer ese poder dominante. Y en esta vez tenemos la Iglesia dominando o intentando de dominar las otras organizaciones religiosas y también políticamente, pero esa vez de una forma muy sutil, de una forma diplomática, conectándose con los reyes de la tierra, como dice Apocalipsis, conectándose con los líderes, participando en las decisiones políticas y el desarrollo político y militar en el mundo. Y esos y muchos de esos hechos son invisibles porque la Iglesia está trabajando secretamente en conexión con los poderes políticos, pero están denunciados por el profeta y por la profecía, porque sabemos que eso tiene un significado muy importante para el desarrollo del destino de la humanidad. Seguimos más de adelante con la próxima pregunta 5. ¿Cuál será la consecuencia de permanecer en Babilonia y aceptar su marca? No debemos hablar solo de la marca porque como vimos en la pregunta número 4 y en el versículo, no es solo tener la marca, pero es una adoración directa a la bestia y a su imagen. Así que prácticamente no es solo una marca externa, un tatuaje o una tarjeta de crédito, un pasaporte o un chip que algunas gente están pensando que se plantea bajo tu piel o cualquier cosa electrónica. Es una adoración a la bestia, adoración a la imagen de la bestia. Eso es que hace prácticamente en la marca. ¿Qué significa prácticamente y qué son las consecuencias si somos parte de esa Babilonia y de la Iglesia caídas? Bien, cuando se establece la unión religiosa, la cual estamos más cerca que nunca antes, el próximo paso es una unión entre Estado e Iglesia. Obviamente, para que se establezca una ley civil que imponga a los ciudadanos un comportamiento específico, estos poderes religiosos tienen que apelar y solicitar la intervención civil de las autoridades políticas con el fin de establecer esta imposición específica. Nos damos cuenta que va a haber dos dimensiones importantes en la recepción de la observancia o la práctica del domingo. Una es en la frente o en la mano. Unos van a adorar, van a estar convencidos, van a creer firmemente que es lo correcto, mientras que otros, por conveniencia, el ejemplo de la mano, o por sentido práctico, lo van a aceptar. Por lo tanto, aquí vemos también un escalamiento, un elemento de intensidad en el crecimiento de este poder que se ha unificado con el fin de destruir la auténtica verdad y a aquellos que le siguen. Quien forma parte de instituciones religiosas que
abierta o en forma más o menos adaptada, transgreden la ley de Dios y profanan la verdad establecida en las Sagradas Escrituras, forman parte de Babilonia. Por lo tanto, si nosotros formamos parte de alguna institución religiosa que corrompe la verdad, la presenta en una forma incorrecta y nosotros seguimos siendo parte de, obviamente estamos siendo copartícipes de esas mismas transgresiones, corrupciones y contaminación de la verdad. Ya que sabemos que no terminará ahí, en esas circunstancias, sino que llegará a un momento de extrema opresión y de separación absoluta. Muchas gracias, Raquel. Es interesante esta pregunta. Prácticamente este mensaje está conectado o enfatizado, vamos a decir, con el ángel de Apocalipsis capítulo 18. Es una otra lección que vamos a estudiar aparte. Sin embargo, debemos entender que el énfasis de ese mensaje es salir de ella, pueblo mío, salir de Babilonia. Y la salida de Babilonia debe empezar con el pueblo de Dios. Nosotros mismos, los miembros, debemos salir de Babilonia. ¿De qué forma? Aquí lo vemos en los testimonios que están añadidos en la respuesta. Por ejemplo, el Consejo sobre Mayordomía Cristiana dice: todos deberían tener una fe viviente, una fe que obre por amor y que purifica el alma. Entonces, antes de, o paralelamente con anunciando este mensaje, debemos también preocuparnos para nuestra propia alma, nuestra propia pureza y nuestra propia salida de Babilonia, como se mencionó. Prácticamente no significa que debemos siguiendo ser miembros de esas organizaciones, pero si nosotros seguimos haciendo las obras de las iglesias caídas, si continuamos a ser conectados con el mundo o tenemos duda en el mensaje y no entendemos el mensaje o no tenemos esa relación viva con Jesús, entonces obviamente que vamos a seguir los mismos pasos o la misma apostasía eclesiástica que podemos notar en las iglesias protestantes y la iglesia católica. Seguimos más adelante con la pregunta número 6, que dice: mientras la bestia forzará a la gente a beber de su copa, ¿quiénes se negarán a hacerlo? Así que entendemos la iglesia católica, la bestia o Babilonia va a empezar a exigir un poder increíble, forzando los seres humanos a seguir sus órdenes y sus doctrinas. Pero ¿quién son esa gente que se niegan a obedecer a este poder mundial y qué consecuencias obviamente deben ellos enfrentar en su vida? Bien, en la cita que desearía que consideráramos con gran detalle, tanto de Apocalipsis 14:12 como 12:17, tenemos las características o rasgos distintivos. Vamos a analizarlos uno por uno. Tenemos primero la perseverancia o la paciencia, nos dice otras versiones. Esa sería una primera. Tenemos ahora que guardan los mandamientos de Dios. Segunda. 3, que tienen la fe de Jesús. Cuarta, se nos habla del testimonio de Jesucristo. En Apocalipsis 19 decodifica este término y nos dice que tiene el espíritu de profecía. Vayamos a la quinto elemento, es que es odiado, perseguido y oprimido por otros poderes religiosos. Aquí se nos habla del dragón, que es Satanás, que es el que da la vida a la bestia. La bestia a su vez es reproducida en la imagen de la bestia y esta a su vez le vuelve a dar vida.
a la bestia de 2 cuernos, y de esta manera nos damos cuenta de algo muy importante. Se produce una reducción del número de aquellos que cumplen estos elementos identificativos. Tenemos la mujer, símbolo de la iglesia, pero se nos habla de los descendientes o del remanente, del residuo de ella. Así que nos damos cuenta que hay un zarandeo sistemático que va reduciendo también en una forma drástica el número de los fieles. Va acompañado por un zarandeo interno dentro del pueblo de Dios, y quedan simplemente aquellos fieles que tienen la paciencia, tienen la perseverancia en la verdad, guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús, forman el remanente, y además de eso son dirigidos por el espíritu de profecía. Estos elementos nos permiten comprender, uno, que el pueblo de Dios es pequeño, pero sin embargo se identifica por la fidelidad, la perseverancia, la paciencia, la observancia de la ley de Dios y la fidelidad al espíritu de profecía. Aún en los momentos de extrema persecución y opresión que están por venir y que ya parcialmente se van sintiendo, con la certeza de que se llegará a un nivel de intensidad tan grande que llevará inclusive a pronunciar sentencia de muerte sobre los fieles. Muy interesante, Raquel. Prácticamente aquí también tenemos una descripción breve de las calidades de esas personas, y eso es la paciencia de los santos, o la perseverancia, como dice también algunas traducciones, y que ellos son que guardan la ley de Dios y tienen la fe de Jesucristo. Es sumamente importante entender las dos cosas. Ellos no solo intentan guardar la ley, si la guardan, es número uno, y número dos, no tienen una fe en Jesús, pero tienen la fe de Jesús, que significa que tienen la misma fe, una fe que es vencedora, una fe que fue demostrada por nuestro Señor Jesucristo, que venció también la muerte. Con ayuda de Dios vamos a ver que prácticamente ellos que quedan fiel, prácticamente van a enfrentar una persecución terrible. Podemos imaginarnos cómo puede ser, porque por ejemplo en el tiempo del fascismo, cuando los judíos fueron perseguidos, ellos fueron perseguidos en Alemania, pero podían un tiempo, en el principio, podían escapar en otros países. Sin embargo, en esa situación tenemos una persecución global, mundial, y no se encuentra, o va a ser muy difícil encontrarse un lugar donde los fieles pueden encontrar un refugio. Entonces el único refugio que vamos a tener en ese tiempo es nuestro Señor Jesucristo, la protección de los ángeles personalmente, y los milagros con que Dios puede proveer agua y pan, como está prometido también en el libro de Apocalipsis. Seguimos más adelante y vamos a ver la pregunta número 7. ¿Qué se dice de aquellos que mueren desde aquí adelante? Porque eso es otra vez, tenemos desde aquí y adelante, tenemos un principio de un periodo. ¿Qué significa eso y quién son ellos que prácticamente van a encontrar un refugio hasta en la muerte? Bien, de nuevo el elemento temporal, igual que en el primer mensaje angélico, era importante. Por eso tenemos un marco muy importante de tiempo para considerar. Si teníamos la hora del juicio en el primer mensaje angélico, que tenía que ver con el inicio del tiempo de la expiación, 22 de octubre de 1844, ahora se nos habla de aquí en adelante los que mueren en la fe. Bien, se habla estrictamente del sellamiento. Este es otro elemento que se estudiará en otras lecciones,
pero son aquellos que han recibido, conocen, practican y murieron creyendo en el triple mensaje angélico en su totalidad. Por esa razón es tan importante observar que aunque algunos de ellos no pasan por o pasaron estrictamente por una gran intensidad de opresión o persecución política, sí la tuvieron a nivel religioso. Recordemos la cita anterior que nos habla de Apocalipsis 12, se nos habla de la mujer, se nos habla de los descendientes y se nos habla del resto o del remanente. Tenemos tres grandes espacios y grupos humanos aquí. Esa mujer cuya ayuda se recibe de la tierra es precisamente el protestantismo, que cuando pueden trasladarse los fieles que residían en Europa a lo que era América del Norte, recibieron ayuda, descanso. Ahora, de acuerdo al segundo mensaje angélico, el protestantismo cae. A raíz de esto, el adventismo es la verdad anunciada. Sin embargo, se nos habla todavía del resto de los descendientes de ella. Así que todavía hay un remanente que es un tercer nivel, y creemos positivamente que de acuerdo a la estructura bíblica profética es el movimiento remanente de este último tiempo, que es la Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, precisamente porque levanta en alto los 10 mandamientos, persevera en la práctica del bien con la ayuda de Dios y solamente por su gracia, defiende, representa y vive de acuerdo al espíritu de profecía, y sabemos que también llegará a su máximo nivel de dolor o de agonía también cuando se cierre el periodo de gracia, cuando se termine el tiempo de la expiación y por lo tanto se llegue y se inicie el periodo de las plagas de acuerdo a Apocalipsis 16. Gracias, Raquel. Seguro existe la pregunta qué hacer y cómo podemos prepararnos para que quedamos fieles en ese tiempo de angustia, ese tiempo terrible de persecución que se está esperando. Prácticamente nosotros no podemos hacer nada. Muchas especulaciones existen respecto de una preparación de muebles y de edificios y subterráneos para sobrevivir ese tiempo de crisis económico, crisis naturales, pero el único refugio seguro es nuestro Señor. Y la preparación para este tiempo está en la presencia del Espíritu Santo. En la lluvia tardía prácticamente es el refugio, la preparación absoluta, cuando los creyentes pueden ser fortificados y capacitados no solo para sobrevivir en ese tiempo, pero también a resistir esas terribles amenazas y también predicar el Evangelio con un poder que no han visto la gente en otros tiempos de la historia. ¿Qué hacer para recibir la lluvia tardía? Simplemente seguir el consejo que tenemos aquí en el espíritu de profecía, en la tercera cita. Si queremos ser vencedores, debemos examinar nuestros corazones para asegurarnos de que no acariciamos nada que sea ofensivo para Dios. Simple, pero también requiere una dedicación completa de nuestro ser. Leemos nuestra Biblia todos los días, enfrentamos los problemas todos los días, enfrentamos y vencemos las tentaciones pequeñas que nos enfrentas todos los días. Eso es la forma como nosotros permanecemos fiel y nos preparamos para enfrentar una lucha más grande, más severa en el futuro. Querido hermano y hermanas, que Dios le bendiga y le guarde
disfruta esa lección, prepárense para el sábado y con ayuda de Dios nos vemos el próximo sábado con una nueva lección. Que Dios le bendiga. Amén. Amén.